La entrevista en 724 Noticias. En la línea telefónica, Miquel Arriola, precandidato del PRI para la gobernatura de la Ciudad de México. Miquel, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes y muchas gracias por tomarme la llamada. José Luis, muy buenas tardes aquí y a tu público, a las amas de casa, a los estudiantes, a los profesionistas, a todos los capitalinos con los que nos toca compartir un gran reto, que es cambiar la Ciudad de México en el 2018 con Miquel Arriola. Oiga, me encantó, me encanta el Frontón México, pero verlo jugar, Javier, yo no sabía que usted tenía que le gustaba este deporte. Sí, bueno, es un deporte que mi familia mi familia le debe mucho, porque mi abuelo llegó en el año de 1929 a inaugurar el Frontón México y gracias al Highlight, pues mi papá pudo estudiar una carrera y nosotros también pudimos tener educación. ¿Va a ser difícil o cómo vislumbra usted lo que seguramente va a ser ya la campaña en una ciudad que durante tantos años ha estado? Yo creo que todo el mundo se lo ha de preguntar a usted mismo, ¿no? Oiga, ¿cómo le vamos a hacer para ganarle al PRD? Le han de preguntar hasta los mismos priistas después de tantos años de que han estado en el gobierno de la Ciudad de México. Pues precisamente por eso, porque llevan 20 años de malos gobiernos, tanto PRD como Morena, porque han sido verdaderamente opacos, mucha corrupción en la ciudad, porque los servicios cada vez se deterioran más. Con Miquel la gente va a poder sentirse segura, por ejemplo, porque el primer problema, José Luis, de la ciudad es la inseguridad. Vemos cómo se incrementan los delitos de todo tipo. Tuvimos un 2017 caótico en temas de seguridad, ¿no? Caótico, O sea, por ejemplo, se duplicaron los asaltos en el metro. Hoy estuvimos en Benito Juárez, los vecinos muy preocupados por el robo a casa habitación, que vemos los patrones con los que operan las bandas, pues ya nos lo sabemos de memoria, pero el problema es que no hay alguien que los contenga. El tema de la falta de patrullaje en las propias calles, la gente está verdaderamente indignada, y muchas veces esto pasa por falta de orden en la propia Ciudad de México. Con Miquel la gente va a tener orden, la gente va a poder sentirse segura. José Luis, he estado visitando pues ya todas las demarcaciones de nuestra ciudad y te puedo decir que los más centrales pues son sin duda la seguridad. Segundo, la movilidad, donde no hemos visto ningún beneficio para las personas, hemos visto muchos perjuicios para las personas. Por ejemplo, se han duplicado los trayectos en la Ciudad de México. Hay que aspirar a tener una ciudad donde la gente pueda vivir mucho más cerca de donde trabaja. Hoy veíamos el grave desastre que tiene Benito Juárez, asignación de permisos de construcción, y eso ha motivado que haya ya una escasez de agua tremenda. Las personas están recibiendo agua 2 veces a la semana, cuando era un flujo muy normal, no hace mucho, hace 10 años. Vemos que hay tandeo en la Benito Juárez, vemos que los usos de suelo son violentados. Hoy fuimos a ver un edificio que estaba proyectado originalmente para 3 pisos, ya van construyendo el 10º, y con ese nivel de demanda de agua, pues vemos que la gente que vive en Benito Juárez y que ha vivido ahí por mucho tiempo, pues cada vez tiene menos servicio, principalmente el agua. Sí, y si eso sin hablar del tema de la reconstrucción de la Ciudad de México, ¿no? Porque también en la Benito Juárez hubo afectaciones, el sur, la delegación, pues Tlalpan con problemas, por supuesto, Xochimilco con problemas, Tláhuac, Tláhuac es un caos. Tláhuac es un verdadero caos. No, esa demarcación está terrible. El tema central es precisamente la corrupción de la delegación con los grupos de narcomenudeo. Hay que decirlo así. En el 2000, por ejemplo, pues no había narcomenudeo. Hoy tenemos en la ciudad, principalmente el Tláhuac, pero ya tenemos 20,000 narcotienditas, y esto es un grave problema de seguridad en la zona del sur. También las tenemos en Tlalpan, también las tenemos en Xochimilco, en la Gustavo Amadero. Vemos que la gente está profundamente preocupada
por el tema de las adicciones de los jóvenes y también del alcoholismo, lo que genera pues que la autoridad no solamente tolere, sino como en el caso de Tláhuac, como vemos con el actual delegado, pues haya una comparsa donde pues llegó el tema a tanto que tuvo que entrar la propia Marina, a generar seguridad en Tláhuac. Vemos también con mucha preocupación que la percepción de corrupción de los gobiernos de la ciudad pues cada vez es más grande. Vemos que ya más del 60% de los capitalinos piensan que es una ciudad corrupta, desgraciadamente por los abusos que han cometido los gobernantes. Es tiempo de poner orden en la ciudad para que vivamos mejor, para que hagamos menos tiempo a nuestro trabajo, para que tengamos seguridad, lo que hemos perdido, para que los servicios sean buenos. El bacheo, pues es uno de los grandes problemas en toda la ciudad. Vemos que nace un bache y luego ya tiene hasta primos hermanos ese propio bache, ¿no? Sí. Estamos cansados de la ciudad del caos. Oiga, Miguel, yo creo que uno de los principales problemas a los que se enfrentó la actual administración de la Ciudad de México fue un tema de presupuesto también, que para el último año, el 2017, le habían disminuido la cantidad que se podía recibir. ¿Se puede trabajar con el presupuesto que hay ahorita? ¿Sí se requiere de más presupuesto? ¿Cómo lo solicitaría usted en caso de llegar a la gobernatura? Mira, del 17 al 18 se le incrementaron 26,000 millones de pesos al presupuesto. Me parece que fue un incremento atípico, fueron 9,000 millones para la reconstrucción, pero yo lo que te quiero decir es central. Necesitamos presupuesto significativo para infraestructura. Vamos a hacer un anuncio pronto porque el candidato a la presidencia y un servidor estamos haciendo un paquete para generarle a la ciudad infraestructura histórica. ¿Qué necesitamos, José Luis? Necesitamos por lo menos 15 kilómetros de metro al año. Necesitamos un gran periférico que acompañe o que pueda hacer posible que no entre el servicio pesado de camiones a la ciudad, que es un principal generador tanto de contaminación como de tráfico. Y tercero, generarle más conectividad a la ciudad, sobre todo con las zonas metropolitanas del Estado de México. Resolver los problemas metropolitanos es el objetivo, y estamos hablando de un paquete de más o menos de 150,000 millones de pesos solamente para infraestructura, lo que necesita la ciudad. La ciudad está sedienta de mayor infraestructura en materia de agua, de metro, cada vez más kilómetros de metro. No se ha construido el metro más que en 24 kilómetros de una red de 230 kilómetros. Entonces, para enfrentar el caos, pues vamos a poner orden, vamos a traer el progreso desde el primer año, desde el 2018, y eso lo vamos a hacer de la mano también del gobierno federal, porque requerimos muchos recursos en infraestructura que hoy no contempla el presupuesto, y el Fondo Metropolitano pues es muy marginal respecto de lo que necesita en inversión la Ciudad de México. Por último, Miguel, pues se me va desafortunadamente el tiempo y espero que no sea la última oportunidad, pero una vez que ya se logre ser el candidato para las elecciones, ¿cuál va a ser la estrategia de campaña de Mikel Arriola para convencer a esta ciudad? Pues mira, llevamos ya muchos días de tierra, visitar casa por casa, de atender las peticiones de las personas. Voy a cerrar la precampaña con esa estrategia para que en el periodo de intercampaña podamos hacer construir todas las propuestas de política pública que la gente nos pide, y a partir de ahí ser muy, muy agresivos en las propuestas de cambio. Yo soy el único candidato que va a poder hablar de cambio. Los otros dos van a defender a un gobierno que es indefendible, van a defender un gobierno que nos tiene hartos y hundidos en el caos a todos, y yo soy una gente que ha probado saber resolver problemas, y será sin duda la mejor oferta política para que la gente pueda sentirse segura por primera vez en los últimos 20 años. Sí. Muy bien, pues no sé cuánto le agradezco que nos tome la llamada, y por supuesto que vamos a estar en permanente contacto y dándole seguimiento a lo que va a ser ya la campaña.
Muchas gracias, José Luis, te mando un abrazo y que la gente sepa que consigue hasta más. Muchísimas gracias, Miquel, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Miquel Arriola, precandidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.